¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y le doy la más cordial bienvenida a Desafíos. Una vez a la semana, 30 minutos dedicados exclusivamente a hablar de los grandes temas de la realidad económica del país y en este caso con un problema de larga data que no solamente afecta a Guatemala, sino a toda la región centroamericana y a otros países también por las drásticas consecuencias que tiene directa e indirectamente para todos los sectores productivos del país. Esta noche vamos a hablar del contrabando en Guatemala. ¿Cuáles son los planes que se están efectuando de distintos sectores, no solamente el gubernamental, sino el empresarial, desde el Congreso de la República? ¿Cuál es la posición frente a este tema que, insisto, trae graves consecuencias para el crecimiento y el desarrollo de Guatemala? Esta noche, en Desafíos, hablamos del contrabando y sus consecuencias. Este es el reportaje introductorio y luego sí, nuestros invitados. 11 de julio del 2014, Quetzaltenango. El menor Gustavo Adolfo Chin Shet, de 9 años, muere con quemaduras en el 97% de su cuerpo, producto de una explosión de gasolina que almacenaba en su hogar. La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia logró días después rescatar a 2 niños más de ventas de combustible de contrabando que ingresa de México. La Fiscalía de la Niñez estableció que se les paga entre 1 quetzal por galón que venden. Año 2011. En Colombia, por lo menos 4 personas murieron por licor de contrabando adulterado. El mismo año mueren 143 personas por el mismo motivo en la India. En el futuro, Guatemala puede retornar a problemas visuales debido a que el contrabando de azúcar no cuenta con vitamina A que necesita. En 25 minutos por la frontera se logra ver 20 cámaras que atraviesan con un 80% de productos de leche en polvo, fórmulas infantiles, café y cereales de dudosa procedencia. La venta de cigarrillos ilegal también incrementa. Esto solo es parte de lo que el contrabando a nivel mundial y nacional está causando a nuestras sociedades, afectando los empleos, las empresas, recaudación de impuestos y población que consume los productos y la seguridad. En Guatemala, los sectores afectados son hidrocarburos, avícola, granos, manufactura de productos de consumo, salud, maquila de productos, entre otros. Guatemala es un mercado final para el contrabando y al mismo tiempo un centro de distribución logístico. El contrabando reduce el presupuesto estatal que se suple con deuda, préstamos y más impuestos. El año pasado hubo modificaciones de ley de la SAC y el Ministerio de Salud para mejorar el combate de este delito. En las últimas semanas, el gobierno afirma estar reforzando estos controles. ¿Qué están haciendo? ¿Qué efectos ha tenido este problema para el sector empresarial? De esto y más se habla hoy en Desafíos. Y efectivamente, acabamos de ver estas cifras, estos datos en este reportaje introductorio y hay que hablar de todo lo que implica el contrabando, las consecuencias directa e indirectamente para distintos sectores productivos del país. Y vamos a hablar desde el punto de vista gubernamental, de la seguridad, cómo se está trabajando, qué acciones se están tomando para combatirlo. Y me da muchísimo gusto presentar esta noche a quien nos acompaña para poder abordar en este primer bloque ampliamente este tema. Está con nosotros la señora fiscal general, licenciada Telma Aldana. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenida a Desafíos. Gracias. Bueno, un tema delicado, un tema en el que se está trabajando, pero ¿qué tan compleja es la realidad del contrabando en el país? Sí, realmente el delito de contrabando incide en la economía del país, sin lugar a dudas, repercute en el empleo y repercute en la salud, porque recordemos que algún producto de contrabando no cumple obviamente con los requerimientos necesarios para el consumo. Además, debilita a las empresas. Y en el caso del Ministerio Público, si bien se han hecho esfuerzos en la lucha contra este delito, particularmente a partir de la desarticulación de la banda de los cigarreros, yo debo de reconocer que debe de reestructurarse la Fiscalía que conoce de estos delitos, que es la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos. Esta está conformada por 2 unidades. Estas unidades tienen 3 agencias y son aproximadamente 30, 28 personas que integran esta Fiscalía. Pero
no tenemos agencias en el interior del país. Recordemos que el contrabando particularmente utiliza fronteras. Áreas fronterizas, exacto. Utiliza cruces vehiculares. De hecho, tenemos establecidos 115 cruces vehiculares no controlados, 56 en México, 43 en El Salvador, 24 en Honduras y 2 en Belice. De tal manera que la presencia del Estado, particularmente del Ministerio Público y Gobernación, Policía Nacional Civil, en estas áreas es fundamental para controlar el contrabando. Hay un gran esfuerzo y un pedido puntual de todo el sector empresarial, de todo el sector productivo, porque realmente las estadísticas de cómo afecta justamente al crecimiento del país en general son drásticas. ¿Cómo se debería reforzar desde su visión y su experiencia en el tema estas áreas justamente que son las más vulnerables? Usted hablaba de los puntos fronterizos, la ubicación estratégica que tiene Guatemala dentro de Centroamérica, hundiendo el norte con el sur, para tratar de evitar y empezar a mitigar los efectos que tiene el contrabando. ¿Qué sugiere usted? Justamente el día de ayer en el foro de Cámara de Comercio, yo manifesté que haciendo análisis de la ley orgánica del Ministerio Público, particularmente el artículo 88, le permite al Ministerio Público celebrar convenios con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Y entonces voy a trabajar un proyecto que le voy a hacer llegar al sector privado del país para ver la posibilidad de un convenio de cooperación en el sentido de reestructurar la fiscalía que actualmente tenemos, de modernizarla, de asignarle equipo, asignarle más fiscales, tener agencias en el interior del país que esté en condiciones de analizar estructuras del crimen organizado, porque el contrabando no es el trabajo informal que algunas personas creen. El contrabando está ligado a estructuras del crimen organizado y la Fiscalía debe tener toda la competencia para llegar a establecer cómo funciona la estructura, llegar a los medios de investigación, utilizar los métodos especiales de investigación y luego hacer la acusación correspondiente. ¿Qué se puede hacer a nivel regional? Sabemos que puntualmente ahora no solamente Centroamérica, República Dominicana, Panamá están pidiendo justamente como que se establezca una red, porque más allá de que se pueda cumplir la ley en los pasos fronterizos dentro de Guatemala, estamos hablando de toda una región, ¿verdad?, que puede permitir justamente el traspaso y el contrabando. ¿Estamos realmente preparados a nivel regional para tratar de combatirlo con las mismas herramientas? Yo voy a tener una reunión con los fiscales de El Salvador y de Honduras, y dentro de los diversos temas que vamos a abordar, también nos vamos a referir al tema de contrabando. Es indudable que deben de unificarse esfuerzos regionales, porque como bien lo dice usted, es un delito que trasciende las fronteras y que requiere toda una organización criminal, nacional e internacional para operar. Y dentro de las mismas esferas justamente de los agentes en las aduanas y de muchas otras personas que de una u otra manera entran en esta red de corrupción permitiendo que este delito se pueda seguir dando, deberían ser más estrictos los controles para que la ley que existe se pueda cumplir, sobre todo en esos puntos tan vulnerables del país. Sí, son varios aspectos que hay que mejorar. En primer lugar, desde luego, los controles. Es fundamental el control que se hace en las fronteras, pero en segundo lugar, y también sumamente importante, es el papel de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público en la investigación, en la persecución penal, y también llevar a los tribunales del país procesos formativos para que los jueces también tengan especialidad en este tema del contrabando. Recién usted hablaba de esta estructura criminal, un tema que ha sido noticia estas últimas semanas de los guerreros. ¿Cómo está este caso? ¿Cómo avanza? Porque sí, tienen una manera muy particular de operar. ¿Cómo va ese caso? Sí, este caso, la banda integrada por 42 personas, el Ministerio Público ha hecho el trabajo de investigación y está sujeto a un juez contralor. Sin embargo, se les ha otorgado medida sustitutiva
lo cual ha sido impugnado por el Ministerio Público. Obtuvimos un amparo provisional de la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia y estamos litigando el caso en los tribunales. Bueno, por último, y haciendo honor al nombre del programa Desafíos, yo sé que es difícil pensar en el corto plazo un país sin contrabando, pero ¿cuáles creen ustedes que son los 3 elementos básicos para tratar de evitar que ya no exista el contrabando en el país, que se cumpla la ley, que las penas realmente se puedan dar y que la justicia actúe cuando se capturan este tipo de bandas? ¿Qué debe detonar para tratar de llevarle también una respuesta a los sectores más perjudicados por esto? Debe haber control, investigación criminal y sanción penal. Sanción penal, eso es básico y elemental. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias. Ha sido muy amable. Queríamos abrir este programa justamente con la voz, con la palabra de la fiscal general, a quien agradecemos su presencia para poder abordar este tema. Pero ¿qué pasa en el Congreso de la República? ¿Cómo se está accionando dentro del Poder Legislativo contra este tema? ¿Cuál es la visión también del sector empresarial? Hoy estamos hablando del contrabando y todas sus consecuencias en este programa especial de Desafíos. No se vaya, en instantes continuamos. Olvídese de esa sensación de querer ir al baño frecuentemente, de sentir que nunca puede terminar de orinar, de esos dolores que parecen navajas, o de la terrible sensación de haber perdido el apetito sexual. ¿Por qué vivir así? ¡Libérese! Si usted forma parte de los más de 500 millones de personas que padecen de la próstata, desde ahora, duerma tranquilo, orine sin dolor y recupere su vida sexual con resultados visibles en tan solo 7 días. Gracias a Prostamax, la mejor opción 100% natural para el tratamiento de la próstata inflamada o agrandada, avalado por la International Society of Natural Products. Prostamax, con su exclusiva fórmula que contiene la combinación única de 3 ingredientes, entre los que destacan las isoflavonas de soya, el sopalmeto, el licopeno, la ciruela africana y el ginseng siberiano. Si usted marca en los próximos 10 minutos, le regalaremos un segundo tratamiento de Prostamax completamente gratis. Sí, 2 Prostamax por el precio de 1. Olvídese del dolor y el sufrimiento. Viva mejor con Prostamax. Nuestras operadoras levantarán con gusto y discreción su pedido. ¡Llame ya! Le invitamos a ver, a aprender, a descubrir. En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala, Visión Rural, donde la opinión es de los expertos. Véalo los domingos a las 8:30 de la mañana y los sábados en su repetición a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. Es un novedoso tratamiento que ha demostrado eficacia contra celulitis, flacidez, acumulación de grasa en áreas localizadas, venas, varices y trastornos linfáticos. Zero Ice aplica todos los principios de la crioterapia y te permite tener un cuerpo esbelto y una figura envidiable en poco tiempo y a un bajo costo. Aplica Zero Ice en tu abdomen, cadera, cintura, espalda, brazos y despídete de la grasa, así que no lo pienses más. Zero Ice es tu mejor opción. Y si llamas en este momento te llevarás un segundo tratamiento sin costo adicional. Así es, obtén 2 meses de tratamiento por la compra de uno. Acepta el reto y estiliza tu figura con Zero Ice. El manejo y envío de tu pedido es completamente gratis. No esperes más. Llama ya. Qué bueno que siga con nosotros esta noche, tema más que importante, más que interesante el que estamos abordando, el contrabando en el país, las consecuencias. Recién escuchamos a la fiscal general quien nos daba un panorama general de cómo estas bandas están operando, de cómo Guatemala se transforma también en un punto estratégico para este grave delito y se sigue sumando gente que conoce perfectamente bien el tema y que de distintos sectores están trabajando y exigiendo que realmente la ley se pueda cumplir. Me da mucho gusto presentar esta noche al diputado Woody Rivera, que es presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso. Diputado, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenido, y también está con nosotros para ver la visión y el pensamiento en relación al tema del sector empresarial, director ejecutivo de Cámara de la Industria, licenciado Javier Cepeda. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, tema complejo, delicado, recién escuchamos con preocupación lo que nos decía la fiscal. Javier, ¿en qué medida realmente el sector industrial ha sentido las duras consecuencias que tiene este grave delito en el país? Bueno, nosotros siempre cuando hablamos del contrabando tratamos de hacer un análisis, sobre todo una reflexión. El contrabando no es un fenómeno que afecte exclusivamente en la parte económica a las actividades del país. Si bien es cierto, es la mayor competencia desleal y afecta económicamente a la economía del país porque deja de generar ingresos fiscales, no genera plazas de trabajo formal, etcétera. También va ligado con temas de seguridad y con temas de salud. ¿Por qué decimos esto? Porque aparte de los efectos económicos genera un gran daño y un gran riesgo porque la gente se pone y se expone a su salud a productos adulterados, a productos que no cumplen con estándares de calidad y a productos vencidos. Entonces es un problema que también de seguridad y evidentemente también es un problema, de salud y es un problema de seguridad también porque el vínculo entre el crimen organizado y el contrabando es muy cercano. Entonces, el contrabando hay que verlo bajo una perspectiva que no solo afecta a la economía, sino que también la salud y pone en riesgo la seguridad del país. Y de ahí pues se derivan algunos sectores, como lo que podemos ver cigarrillos, como podemos ver licores, también podemos ver cereales, leches, temas de combustible, arroz, por decir algunos sectores que se ven afectados. Diputado Rivera, desde el Congreso de la República, ¿cómo se está accionando justamente y cómo ustedes ven este tema tan conflictivo para el país? Sí, la verdad que es preocupante. Recordemos que este no es un problema de ahora, sino ha venido ya de muchos años. Hay una red ya incrustada. La vicepresidenta de la República ha dicho que hay una red incrustada que este gobierno ha estado luchando y ha estado tratando de desarticular. Se han hecho ya varias capturas, se ha desarticulado ya estas redes que han estado incrustadas dentro del Estado. Por supuesto, en el legislativo nosotros hemos estado trabajando, el año pasado se aprobó la ley de aduanas, donde habían sanciones administrativas ya fuertes para las personas que estaban infringiendo precisamente esto. Y hay dos iniciativas importantes en el Congreso de la República ahorita. Hay una iniciativa que está desde la legislatura anterior, que es la 4160, que es la que dispone erradicar la defraudación y el contrabando aduanero. Esa iniciativa la dejó la exdiputada Rosa María Frade, una iniciativa muy completa. Creo que es el tiempo necesario para poder analizarla. Y hay otra iniciativa presentada por el diputado González Richie, que es la iniciativa 4514, que habla de la ley contra el contrabando de combustible. Es algo que se ha estado dando sobre todo en el interior de la República. Si nosotros vamos al occidente del país nos podemos dar cuenta no solo del peligro, sino que se vende combustible a cada 2-3 kilómetros. Y por supuesto nosotros estamos en la disposición. Yo como presidente de la Comisión de Finanzas he estado hablando con la mayoría de miembros de esta comisión y por supuesto aquí venimos no solo a comprometernos, sino a decir que en qué podemos colaborar nosotros. Pero más allá de estas iniciativas de ley que son importantes, ¿por qué creen que operan con tanta libertad estas bandas? Porque hoy existe un marco legal, porque usted está hablando de esta voluntad política o este plan dentro del actual gobierno para tratar de desarticular estas bandas. ¿Por qué siguen operando de esta manera con tanta libertad en el país? Nosotros creemos desde el sector industrial que si bien es cierto la CONACOM es un instrumento que vamos a hablar más adelante de él, ha ido funcionando mejor, sobre todo este gobierno que el anterior. Aún falta mucho más coordinación dentro de las distintas instituciones que participan. Vemos que todavía hay debilidades, sobre todo en el organismo judicial, porque han habido casos en los cuales se hace un buen trabajo en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación, pero luego en el organismo judicial con los distintos jueces ahí como que están incrustadas partes de estas bandas y existe ahí una acción mucho más coordinada y mucho más eficiente del organismo judicial. Por un lado. Por otro lado, creemos, y esa es una invitación a nuestro diputado Uy Rivera, que en su momento la política nacional del combate al contrabando va a ser algo que va a llegar al Congreso y esa política realmente va a ser debería ser uno de los grandes logros que deje la CONACOM, que deje este gobierno para fortalecer el combate al contrabando y disminuir ese flagelo que tanto perjudica no únicamente a la economía, como hablamos, también a la población en general. Diputado Rivera, este es un tema de todos, obviamente, porque afecta a todos los sectores del país. ¿Hay voluntad realmente política hoy en un Congreso tan dividido, donde vemos que hay iniciativas tan importantes, pero que a veces quedan allí estancadas y no se avanza mucho en ellas, como para tomar en cuenta estas herramientas legales que realmente son fundamentales para abordar este tema? Sí, aquí tenemos primero que ser claros y realistas. Estamos en un año preelectoral. Las cuestiones tienen que ser de mucho consenso, hay que buscar el consenso para poder trabajar y aprobar una ley. En este caso, esto es de urgencia, esto es de necesidad para el país. Pero yo quisiera llegar a algo más importante, porque no solo es que el Congreso pueda aprobar la ley. Aquí tiene que existir primero la voluntad política de los tres organismos del Estado, porque bien lo acaba de decir Javier.
Existe ahorita ya, como ejemplo, una banda que capturaron por contrabando de cigarrillos. Pues ya la mayoría está afuera, ya está en sus casas. Entonces aquí tiene que existir no solo la relación y coordinar esfuerzos con el Ministerio Público, sino con los 3 organismos del Estado, para que tanto el organismo judicial, a través de sus entes jurisdiccionales, ponga los mecanismos necesarios y no ocurra lo que está pasando ahorita, porque las leyes, por tan drásticas que las hagamos en el Congreso de la República, se le busca la forma de darle la vuelta en otro organismo. Yo creo que aquí hay 2 organismos que han demostrado voluntad, que es el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, a la aprobación de las leyes. Entonces esperaría la voluntad también del organismo judicial para que la justicia se pueda aplicar. ¿Alguna petición puntual, aprovechando que está aquí el responsable, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, del sector empresarial en este tema en particular, Javier? No, yo creo que el diputado Rivera dijo claramente que es importante la coordinación. En el tema del Congreso hay 2 temas que igual vamos a ahondar un poco más adelante. Es el tema de la política del combate al contrabando, que ese es algo que tiene que establecerse. Y coincido, no es únicamente de generar políticas y leyes. De nada sirven las políticas y leyes si no se cumplen y si no hay la estructura. Y lo otro, bueno, en su momento también la institucionalización que hay que darle a la CONACOM para que realmente sea una entidad que actúe con poder de convocatoria y también con decisiones vinculantes y coordinando a las distintas instituciones que tienen que actuar para que realmente el combate al contrabando se haga de manera más eficiente. Bueno, últimas palabras en este bloque, diputado, y para la audiencia que nos está viendo y todos los sectores del país muy preocupados por este tema del contrabando. Sí, la verdad que es preocupante, yo lo vuelvo a decir, porque aquí no solo pierde el Estado en no recaudar impuestos, sino también la población en comprar productos adulterados, resultan las enfermedades en las fronteras, lamentablemente ya se ha convertido en un negocio, en un negocio lícito, entre comillas, porque la verdad, si vamos a mercados de fronteras, a mercados de Quetzaltenango, San Marcos, ya encontramos productos de otros países como que si estuvieran pagando los impuestos. Aquí también tenemos que hacer conciencia a la población, pero sobre todo trabajar unidos, trabajar cohesionadamente para combatir este flagelo. Bueno, muchísimas gracias, diputado Rivera, por acompañarnos. Javier, te invito a que te quedes un bloque más, porque es un tema del que podríamos hablar realmente mucho tiempo, pero lo estamos empezando a abordar, a encontrar posibles soluciones, espacios de discusión, de consenso para poder avanzar sobre este tema. Gracias por acompañarnos esta noche. Hacemos una pausa, último bloque, esta noche hablando del contrabando y las terribles consecuencias que trae para muchos sectores del país. Ya volvemos. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Estamos presentando Molding Control Plus, la primera prenda de vestir exterior con control en la zona abdominal, fusionada con la técnica adelgazante más famosa del mundo, la yesoterapia. Observe el cuerpo de esta mujer. Observe los depósitos de grasa localizada en el abdomen. 1 minuto después, observe el cambio. Esta reducción es instantánea y sucedió en cuestión de segundos con Molding Control Plus. Comuníquese ya y reciba 2 prendas por el precio de una en esta oferta especial de televisión limitada para las primeras órdenes. Pero espere, llamando ahora mismo al número de su país, reciba sin costo adicional esta lámina de yeso endurecida y lista para ser utilizada. Esta lámina convertirá su Molding Control Plus en la más avanzada y práctica faja de yeso del mundo.
Gracias por seguir con nosotros. Esta noche llegamos al último bloque de desafíos. Aparece nuestra dirección de correo electrónico y las redes sociales, por supuesto, habilitadas para que usted también pueda participar y opinar sobre este tema. Con nosotros sigue el director ejecutivo de Cámara de la Industria de Guatemala, Javier Cepeda, abordando el tema del contrabando. Recién yo te preguntaba, Javier, las consecuencias para el sector, pero cuando hablamos de cifras, son muchos los sectores realmente productivos, empresariales del país que se ven afectados por lo que provoca y lo que viene propagando hace tantos años el contrabando en Guatemala. Efectivamente, puedo mencionar una lista de algunos sectores, es mucho más larga, pero por ejemplo solo el tema del combustible. El combustible ingresa alrededor de 200,000 galones diarios de gasolina por contrabando, lo cual equivale al 12% del mercado, es decir que el 12% del consumo diario de gasolina es a través de contrabando. Aquí existen dos factores que son importantes tener en cuenta. Por un lado, el tema de que hay muchos niños que se exponen al manejo de este contrabando de combustible. Ya tuvimos algunas tragedias de algunos niños que han fallecido debido a esta situación. Por otro lado está el tema medioambiental, que el combustible no se guarda en lugares adecuados y genera contaminación, y también pues parte de lo que se pide en este caso combustible es la reglamentación para un manejo adecuado de lo que pueda ser todo el tema de la importación y la distribución de combustible. Hay una reglamentación específica que se va a pedir. Pasemos al lado de licores. El lado de licores hay mucha adulteración del licor, envases de plástico, fabricados con licores sin cumplir con los estándares de calidad. Eso vuelve a lo que hablábamos al principio. Expone a la población a que su salud pueda ser perjudicada y ojalá no sucedan cosas como que ya sucedió en algún país de Centroamérica, donde gente por consumir licor adulterado pues falleció una gran cantidad de gente. Vamos al caso del azúcar. El caso del azúcar también existe contrabando, alrededor de 300,000 sacos de 50 kilogramos al año. Mucho de esto entra desde Honduras y de México, y el riesgo, aquí hay un riesgo muy importante. En primer lugar, se interrumpen programas que ya se han implementado durante muchos años de fortificar el azúcar. Guatemala, a raíz de un programa que se tiene de fortificación del azúcar, ha logrado contrarrestar la ceguera infantil. No existe ceguera infantil en Guatemala debido a un programa de fortificación del azúcar, cosa que cuando hay producto de contrabando no se cumple con esto y por lo tanto se está exponiendo a la población. Adicionalmente, el manejo del azúcar contrabandeada es a granel en los mercados donde es expuesta a la contaminación y es manejado sin estándares de salud, de calidad, y por lo tanto se expone a la población en términos de salud. Cigarrillos, el 18% del mercado básicamente se genera a través de contrabando. Mucho de esto producido en Panamá y Paraguay, que entra a través de Belice y Honduras y las fronteras, y aquí hay toda una estructura también que lo que hace pues definitivamente impacta en la recaudación fiscal, porque recordemos que en el caso de cigarrillos es más o menos el 50% del precio del cigarrillo lo que es única en temas de impuestos. O sea, hay una gran recaudación fiscal que se deja percibir ahí. Y en el caso del arroz o leche en polvo, café o fórmulas infantiles, también existe un gran contrabando que está afectando la economía guatemalteca. Según datos de la SAT en el año 2009, solo por términos de evasión y de contrabando se perdían alrededor de 6,000 millones de quetzales. Estamos seguros que en estas actualidades, 2014, deben estar redondando alrededor de 10,000, 12,000 millones de quetzales que se han de recaudar. Así es que nosotros vemos en el contrabando también una forma de cómo contrarrestar un flagelo económico, un flagelo que podría generar mucho más ingresos fiscales para el país, que tanto lo necesitan, pero por otro lado un problema de exposición en la salud y en la seguridad del país. CONACOM, que es este ente que surge, por supuesto, ¿qué hacer justamente y cuál es la visión ustedes desde el punto de vista empresarial de la labor? Nosotros vemos realmente a la Comisión Nacional del Combate al Contrabando, que dio inicio con el gobierno anterior, que con este gobierno pues, se le ha dado mucho más periodicidad en las reuniones. Han habido, si no queremos los resultados esperados, pero por lo menos han habido voluntad política avances, de ir avanzando. Ha habido voluntad política, han habido algunos resultados. Estuvimos esta semana, el martes, en la frontera, en la aduana de Tecumubán, viendo las condiciones en que están las bodegas, que están absolutamente llenas de producto que está adulterado o que ya está vencido. Es un olor fétido, lleno de ratas y de todo. Realmente las condiciones son deplorables. Ahí hay que hacer algo para que la CONACOM tenga una institucionalización, una forma para que le dé un carácter y que pueda realmente actuar para poder agilizar todos los procesos por un lado, de desalojar todas estas bodegas,
pero por otro lado también hacer operativos de una manera más rápida. Lo hablábamos con la fiscal del Ministerio Público, la fiscal de delitos económicos, fortalecer esa fiscalía y sobre todo también generar fiscalías especializadas en el combate al contrabando para que todo el proceso de investigación, captura, pero también la parte legal pueda ser coordinada por la CONACOM al darle una institucionalización para que pueda actuar de una forma mucho más coordinada, con decisiones vinculantes y poder de convocatoria. Y por otro lado, la Política Nacional del Combate al Contrabando, con que se institucionalizara la CONACOM y se dejara una Política Nacional de Combate al Contrabando por parte de este gobierno, adicionalmente a las acciones que se han venido haciendo la CONACOM, se podría avanzar en el tema. Bastante. Muy bien, antes de despedirnos quiero mostrarles esta gráfica. Rapidito ha estado apareciendo en pantalla, pero para que usted la repase conmigo. Datos importantes sobre pérdidas del contrabando. Se estima que la pérdida al fisco, como lo decía recién el director ejecutivo de Cámara de la Industria, representan 6.000 millones. ¿Y cuánto significa esto? Le voy a contar, 107.000 agentes de seguridad al año. Actualmente hay 25.400. 120.000 viviendas populares para 600.000 personas. 1.100.000, estamos hablando de niños alimentados durante el año, es decir, el 50% de la población infantil hasta 4 años. 3.000 kilómetros de carretera estándar pavimentados, los cuales equivalen a una distancia de Guatemala a la frontera con Estados Unidos. Solo algunos datos, nada más para que usted tome en cuenta. Tema importante que seguramente va a desprender un segundo programa, Javier, porque yo creo que hay que seguirlo abordando ampliamente. Muchísimas gracias. Yo creo que tal vez solo hacer una anotación adicional. La destrucción de la mercadería que es confiscada a través de los operativos de mercadería que es confiscada es importante, y para eso se necesitan recursos, probablemente de juzgados especiales o fiscalías especiales, pero la destrucción de la mercadería confiscada por contrabando es muy importante. Va a ser una de las formas para que podamos realmente encontrar avanzar y que no siga esta red de corrupción, ¿verdad?, con la venta y con todo lo demás que ocurre a partir de esto, ¿no? Y a la población en general creo que un mensaje muy importante es cierto, muchas veces creemos que comprando productos de contrabando solucionamos un problema económico de la bolsa. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque al final estamos generando un mayor problema en el país. O sea que no se dejen sorprender, no crean que por obtener productos más baratos están consiguiendo solucionar un problema económico. Al contrario, están poniendo en riesgo a sus familias y están poniendo en riesgo al país. Perjudicando al país sobre todo. Gracias, Javier, por acompañarnos esta noche. Un tema interesante realmente, y seguro que va a haber una segunda parte para seguir abordando el contrabando y las consecuencias para Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ricardo García Santander. Lo espero mañana tempranito en Viva la Mañana. Y bueno, si nos quiere sintonizar, también estamos los domingos por la tarde con la repetición de este programa. Gracias a la gente que nos sintoniza de Estados Unidos. Hasta la próxima.